¿Y el nombre, abuela, en Yagan de esto, de este trabajo? Tehuala. Bueno, fue básicamente también bastante sencillo poder hacer este trabajo. En un comienzo un poquito complicado, ¿verdad? Cómo poder ver esta parte como más creativa en lo mío, que tiene que ver con lo más con lo artístico, no tanto con lo utilitario. Y Julia, claro que hace todo este tejido tradicional, hermoso lo que ella hace, ¿verdad? Entonces, en un comienzo, claro, cómo era un poquito cómo poder unir la cerámica con el junco. Y son dos materialidades orgánicas que se funcionan bastante bien, siempre funcionan bastante bien. Bueno, yo hice estas piezas pensando un poquito en el tema de la recolección. Los juncos que, o las piezas que hace Julia tienen que ver básicamente con tipo de tejido. Hay uno que es especial para recolectar, que es el tejido Keichi, que ella me habló y me enseñó bastante sobre eso. Y está el típico, el común, que es más cerrado. Entonces, a partir de eso, yo quise y también hacer piezas de cerámica que tuvieran esta trama como amplia, que es lo que se observa en la fotografía, y que ella pudiera intervenir eso. O yo le envío estas piezas a Puerto William, a Julia, y le doy la libertad absoluta para que ella pueda intervenir. Entonces ella me comenta que le fue, entre comillas, fácil y un poquito complicado porque el junco al secarse, que es frágil, y la pieza cerámica, la que estamos viendo en la fotografía, tiene un chamote que lo hace que sea muy rugoso y una textura como muy, entre comillas, como afilada al junco. Y esto a veces no le podía permitir bien unir la pieza porque se les cortaba la fibra. Entonces, eso fue una complicación técnica que ella pudo solucionar muy bien. Después aparece otra pieza que es más grande, pieza también de cerámica gres, y con colores muy naturales, con mezclas de piedras, con un poco de esmalte tiene también, y también a alta temperatura, 1230 grados más o menos fue cocida esta pieza, y esta pieza era como anexa, no sabíamos cómo poder intervenir esto con la anterior y surge la idea de que este recipiente mayor aparezca como sostenedor y como en el fondo haciendo una alusión al mar, en el sentido de que la otra pieza anterior se mete acá y es en el fondo como una matriz. Tiene varias lecturas eso, bastante poético, muy bonito lo que como resultado final. Para mí como resultado final era lo que no estaba esperado y aparece en el momento. Y de manera simple y muy sencilla se une y aparece esto. Al final se colocan piedras dentro de la mayor, piedras abajo, y se coloca esta otra pieza adentro, haciendo como esa relación de encontrarse en el mar y que es lo que le da el sustento, ¿verdad?, a todos estos pueblos originarios australes. Es un poco difícil poder ponerle palabras en este momento a tanto regalo de la vida que nos entregó la abuela Cristina. De verdad me es un poco difícil, sabía que llegaba este momento y tenía que hablar sobre ella, su inconmensurable legado, eh, y sobre todo lo que está vivo en ella y en su cultura. Voy a ir, para centrarme un poco, cuando
Cuando hablamos con la abuela Cristina acerca del trabajo que íbamos a hacer, no estaba muy claro ni para ella ni para mí cómo íbamos a resumir de alguna manera tanta información que me transmitió. Yo me basé específicamente en lo que es la espiral, que es donde cuando comienza a elaborarse una cesta o un elemento, la abuela ya, no sé si saben que la abuela ya no podía tejer. Me basé específicamente en el inicio, porque también ese es el inicio, la espiral es el inicio y el final, o sea, no, es inicio y continuidad en realidad, no hay un final de todo un legado que tiene que ver no solo con el proceso de elaborar herramientas de forma práctica para levantar de alguna manera cestas y otros elementos que vayan sirviendo para su cotidiano vivir. Eso lo quise replicar en la madera, siendo que ese trabajo aún no está terminado. También de la misma manera siempre me mostraba y me hacía tejer los primeros puntos. Yo he de confesarlo, nunca pude terminar una cesta porque los materiales blandos para mí son un poco complicados. Como trabajo con madera, la idea fue llevar esta forma muy específica, muy sencilla, fue llevarla a la técnica y el diálogo con el material madera. En el detalle de lo que es la pieza que está puesta para exponerse, hay el espiral de inicio que fue el que de alguna manera me entregó la abuela, que fue lo único que pudo tejer. Ella tuvo un accidente y sus manos quedaron más atrofiadas y no pudo seguir tejiendo. Entonces ese es el único elemento que pude incorporar de ella. Yo tuve que viajar, tuve la suerte y la oportunidad de viajar y poder volver a verla, el tiempo, el, el proceso de trabajo. Yo siento que es muy anterior a este proyecto en cuanto a recoger toda la variedad de culturas y contactos con la naturaleza que me entregó la abuela. Nosotras hicimos un viaje con la abuela Cristina. Ella me pidió que le llevara a un sitio que se llama Eugenia, que es un sitio donde ella vivió mucho tiempo y donde ella me comenta que fue muy feliz. Como les digo, yo creo que hablar de ella y de todo este trabajo es de puro agradecimiento. Yo lo que intenté también fue que de alguna manera pudieran dialogar un material vegetal natural con el que íbamos a sacar desde que yo conocí hace muchos años a la abuela, que dialogaran ese elemento con este material madera, que es un coihue, que es una madera muy dura de trabajar a diferencia de las fibras que son blandas. Entender el proceso de una espiral que tiene que ver también con la vida, que es el crecimiento, que es la asimilación, de alguna manera, de todo lo que podemos ir recogiendo en la vida y transmitiendo, como lo hizo la abuela Cristina, con su vida y con su hacer, con su técnica. Es evidentemente un agradecimiento. Obviamente, mi interés sobre este tema, los pueblos ancestrales patagónicos, siempre me ha llamado la atención. De hecho, mi trabajo los últimos 20 años han estado basados precisamente en este tema.
Y obviamente todo lo que tenemos como elemento literario lo he tratado de traducir en estas imágenes, lo cual obviamente este pueblo vivió casi exclusivamente del mar, ¿ya? Ellos pernoctaban muy poco tiempo en la tierra, tomando en cuenta que esta tierra austral poco y nada podía aportar a la vida de estas personas. Por lo tanto, encaminan su vida hacia el mar, y eso es obviamente ampliamente conocido por todos. De hecho, a mí lo que me interesa destacar es cómo, porque en la Tierra es como más normal, ¿cierto?, vivir en ella, pero hay que tener una gran valentía para internarse en el mar, sabiendo que es mucho más complicado, es mucho más peligroso. Es muy factible que en algún momento se te vaya la vida en ello, cosa que en la Tierra es menos probable. Por eso me interesó mostrar cómo estas familias, porque en realidad, ¿cierto?, no era un gran grupo de personas, eran grupos de familias que vivían prácticamente en el mar, llevaban su hogar dentro de la canoa y se trasladaban por distintos lugares, como les digo, pernoctando, permaneciendo muy poco tiempo en sectores terrestres. Entonces, esa fue mi intención. ¿Por qué he escrito en el agua? Porque no, en realidad yo no soy marino, ¿ya? Yo sé, por ejemplo, que hay muchos pintores de marinas que han sido marinos, que han visto el agua, que han mirado por horas y horas, observando el movimiento de las olas. Y yo me imaginé que en ese movimiento de olas podía aparecer de repente algo escrito. Y ese algo escrito obviamente está escrito en lengua cahuéscar. ¿Por qué es cierto el seleccionar los objetos que elaboró Susan? Son los objetos de uso cotidiano para ellos en épocas pretéritas, y a su vez también son objetos en lo que uno puede reconocer elementos de esta cultura. No tenemos imagenología sobre esta cultura precisamente, porque las fotografías que existen son exiguas, por lo tanto, una imagen en que tú puedas demostrar esa entereza, tanto de mujeres, y pongo primero la palabra mujeres, porque en estas culturas las mujeres eran tanto o más importantes que los hombres, porque la labor que ellas ejercían era el 50% de toda la labor de una familia. El texto es Vivir en el mar. Aswan Layet. Sí, hicimos una pieza con la artista Lenka, que ella tuvimos un proceso muy igual, cada uno con sus materiales. Ahí hicimos una fusión de barro o greda con el junquillo, que forma parte de un trabajo un poco, digamos, había que trabajarlo lentamente, puesto que la greda es traída de la tierra y el junquillo también. La fusión es que ambos materiales son naturaleza viva, propia de nuestra región. Y cada material tiene su proceso para ser trabajado. Con respecto a la inspiración, juntar el junquillo yo jamás lo había hecho con greda, he hecho el trabajo con otros materiales, pero con la greda o el barro era bien pensativo cómo lo podía hacer, pero resultó bien fácil, puesto que la señora Lenka también tenía su proceso propio de su material. Ella tuvo que cocer su barro en un horno,
tuvo como 2 percances, que se le partieron la obra que había hecho la parte de abajo. Y bueno, yo también, el material que yo uso es junquillo, chafayetana, y también tiene un proceso, no lo puedo ocupar de un día para otro, sino más bien tener una maduración más o menos de una semana, depende de los días que uno tenga el clima acá, porque si hay sol, lo puedo salir a madurar afuera, pero si no hay sol, tengo que hacerlo con calor artificial que está dentro de la casa. Si usted ve la pieza, prácticamente la parte de arriba está formada por el junquillo. También esto tiene un inicio. Hablamos del inicio, para mí el inicio es un comienzo de todo, el inicio de muchas cosas, el inicio de una espiral. Si usted ve la pieza también está tejida a base de la espiral que está abajo con barro, y yo continúo con el junco, en el cual tampoco se termina, porque para mí la pieza dentro del junquillo, el espiral empieza con un inicio, y eso prácticamente lo asocio igual con la vida propia del ser humano, porque resulta que tenemos un inicio y la continuidad de nuestra vida. Esta cesta no se terminó completa porque quedó así como para poder seguir tejiendo. Y la transmisión mía es que el inicio de una cestería es algo que nunca se ha perdido, ha sido transmitido de generación en generación. Por lo tanto, hasta los días de hoy, este tejido es milenario y no se ha perdido. Espero que nunca se pierda, porque nosotros, las personas más mayores, hemos mantenido la tradición propia de nuestra cultura, porque la cultura está viva y se sigue transmitiendo. ¿Qué más le puedo decir del trabajo de la señora Lenca? También tiene su proceso, ella, del barro, irlo a recolectar, buscar la parte donde lo encuentra y limpiarlo también, porque ella me explicó el proceso de su trabajo. Fui a su taller de ella, como ella estuvo en el mío acá también, y ambas nos congeniamos bien para llevar la pieza. Igual con el proceso, no fue de un día para otro, sino que tuvimos varias reuniones como para continuar haciendo la obra. Llevo bastante tiempo trabajando con una comunidad cahuéscar. Particularmente la señora Luisa no la conocía, por lo tanto fue un empezar desde cero también. Y bueno, y por los tiempos que estábamos viendo y por esta condición inicial de que la cosa fuera virtual, ella de frente me dijo que no iba a poder ser si es que era virtual, y entonces yo me desplacé a Natales, donde ella vive, y así pudimos conocernos, y ella pudo, citándola a ella misma, pudo confiar en mí y para trabajar. Y entonces ahí comenzó un camino de reunirnos, de conversar mucho, de contar un poco su historia, de contar un poco la mía, de contar un poco las cosas que hacemos y lo que íbamos a hacer. Y de ahí, bueno, surgió esta idea de hacer algo que saliera del canasto habitual. En particular, yo tenía ahí, siempre tuve como una opinión como, no sé, un poco difusa con salir del canasto, porque el tejido del canasto realmente es como la esencia de su trabajo. Pero bueno, apelando a sus recuerdos históricos, se recordó que su madre le hacía una pelota cuando era pequeña, cuando vivía en Los Canales, y les hacía una pelota de junquillo, y entonces la pelota fue como el gatillador del proceso. Y en ese sentido hay todo ahí un cuento con la materialidad del junquillo, con la elaboración, y bueno, y después viene un poco más como la abstracción, que representa la esfera, que representa el círculo, que representa las órbitas, etc. Desde el punto de vista de mi aporte de la fotografía, yo quería salir de esta idea de que hay una persona que se le denomina artesana,
y hay otra persona que se le denomina artista fotógrafo y va y registra a la artista artesana. Entonces yo, tratando de salirme de eso y aprovechando la idea de la pelota que evoca el jugar, entonces como que traté de volver a la fotografía un poco con el jugar, y el jugar con la luz del sol, con la luz solar, que es además la luz creadora, la fuente creadora, el sol, que también, ahí está la esfera, que también es el sol, digamos. Y entonces empecé a intentar, en este contexto de experimentación, de intentar trabajar procesos naturales, y ojalá poder traspasarle a ella esos procesos naturales, por ejemplo, como un revelado en clorofila o revelado con cianotipia. Desafortunadamente, como fueron pocas sesiones natales y por los momentos en que ocurrieron, no nos acompañó mucho el sol, y por lo tanto lo tuve que hacer yo en un lugar con más sol después, digamos. Pero bueno, quedó pendiente con ella de traspasarle la manera de realizar estas cosas. Y bueno, el revelado en clorofila necesita más tiempo, por eso es que al final opté por hacerlo con cianotipia, que en lugares con sol demora menos tiempo la exposición. Y lo otro que tiene, que a mí me gusta mucho el sentido poético que puede llegar a percibirse de esto, es que el revelado es que la imagen la genera el sol, y el agua es quien fija la imagen. Entonces el sol y el agua son parte importante de este proceso. Y bueno, la configuración de la obra en sí tenía que ver con dos cosas. Uno, la pelota hecha por ella, así como un canasto, yo lo veía como que en el fondo lo que está haciendo ella es generar una imagen, pero en 3 dimensiones. Es como que si ella estuviese imprimiendo en 3D un objeto, está haciendo una escultura, está haciendo un volumen. Y lo que yo quería era un poco ponerme por debajo de eso y hacer mi aporte que fuera en 2 dimensiones y que fuera en un plano, que conversara con ese, pero que desde un punto de vista que fuera su obra la que tomara como una prioridad. Estas 4 cianotipias que de alguna forma también en cada una de ellas hay un círculo, que está compuesto ya sea de la textura, de la base e inicio del canasto, también de la misma pelota escaneada, de su mano elaborando, y del proceso de extracción del junquillo con los textos que evocan su memoria y su recuerdo de su madre y de su niñez. Transmitir nuestra cultura, de nuestro pueblo que está presente acá, que es Cahuáscar, y por supuesto Yaganes también, que eso nunca debe perderse y que siempre debe estar vigente. Yo me enorgullece ser del pueblo, transmitir esto y que los jóvenes sepan más de nuestra cultura, nuestras raíces, nuestro pueblo, nuestra ciudad, el orgullo de tener este pueblo nativo aquí en nuestra zona.